Bueno, compañeros, hoy les vamos a presentar el efecto del estrés en la epigenética, por mi compañero Jafet Ramírez Venegas y su servidor Brian Pichardo García. Como parte introductoria tenemos dos grandes preguntas, una, ¿qué es la conducta? Y dos, ¿qué es la epigenética? Como conducta tenemos que es el conjunto de respuestas bien por presencia o ausencia que presenta el ser vivo en la relación con su entorno o con un estímulo. ¿Y qué es la epigenética? La epigenética es el estudio de los mecanismos que regulan la expresión de los genes sin una modificación en la secuencia del ADN. También establece la relación entre las influencias genéticas y ambientales que determinan un fenotipo. Cabe destacar que esto puede ser heredado también. ¿Qué es la genética de la conducta? Bueno, la genética de la conducta es un proceso en el cual el ser humano se ve afectado por dos factores importantes. Uno es el factor génico y dos, el factor ambiental en el que vive e interactúa. Esto hace que tenga un comportamiento el ser humano. ¿Para qué sirve la epigenética? En pocas palabras, actúa como puente entre los genes y el ambiente. Los factores ambientales también pueden provocar cambios en la epigenética. Como podemos ver en el esquema, representa básicamente los principales mecanismos de la epigenética. En el inciso A es la modificación de histonas y la metilación del ADN, mientras que en el inciso B es el cambio de la posición de la cromatina que determina la transcripción del gen. Aquí básicamente si es encendido o apagado el gen, si está leído o básicamente no lo lee. Y tenemos los mecanismos de la epigenética. Los mecanismos de la epigenética, el primero sería la metilación del ADN, el cual es un fenómeno que se produce al añadir un grupo metilo al par de bases citosina-guanina en la región promotora del gen. La mayoría de los casos, la consecuencia de la metilación del ADN es una menor expresión del gen o silenciamiento génico y al mismo tiempo una menor metilación suele asociarse con una mayor activación en la transcripción del gen o activación génica. El segundo mecanismo sería la modificación de histonas. Y si recordamos, las histonas son unas proteínas globulares en las cuales se enreda el ADN y va a formar un complejo ADN con ADN más histona que se denomina nucleosoma. La agrupación de nucleosomas se denomina cromatina, que a su vez conforman los cromosomas. Y bueno, una serie de fenómenos químicos que inciden en el posicionamiento de las histonas son capaces de alterar la estructura de la cromatina, haciéndola accesible o inaccesible a los factores de transcripción, como si se compactara o se descompactara. Y de esta forma los factores de transcripción eh, puedan leer el gen o en consecuencia modificando la expresión del gen. Por ejemplo, y de forma muy general, la acetilación de las histonas la acetilación de las histonas abre la cromatina a los factores de transcripción y promueve la activación de la función génica. Y la desacetilación determina la compactación de la cromatina y el silenciamiento de la actividad del gen. Los fenómenos químicos se pueden denominar acetilación, metilación, ubiquitinación o fosfoacetilación y son llevados a cabo por proteínas modificadoras de histonas como las enzimas acetiltransferasas de acetilasas o metiltransferasas. Como factor tenemos el estrés. El estrés son patrones de respuestas específica y no específica que una persona tiene en eventos estimulantes. Estos eventos son estresores. El estresor son cualquier factor emocional, físico, social, económico o de otro tipo que altere el balance de la persona, tanto fisiológico, cognitivo, emocional y conductual. Tenemos con el estudio de las ratas y el cuidado materno de ellas. Tenemos que cuando una madre tiene a su cuidado a sus crías, ellas tienen una menor metilación del gen receptor del glucocorticoide en el hipocampo, de una manera independiente del genotipo heredado. Pero si la madre no los tiene a su cuidado, las crías tienen una mayor expresión del receptor glucocorticoide, que atenúa la respuesta del estrés del eje hipotalámico hipofisario adrenal. Los cuidados maternos durante el periodo postnatal modifican
el epigenoma del receptor glucocorticoide. Esto cabe destacar que mejores cuidados hay una menor respuesta al estrés y menor propensión a la ansiedad. El eje hipotálamo epifisiario adrenal ayuda a la respuesta del estrés. Digamos, el estresor, como tenemos en el esquema, entra, el hipotálamo va a activar una corticotropina que va a irse dirigida a la pituitaria, que a su vez esta va a activar a una corticotropina, a otra hormona, que va a ir dirigida a la adrenal. La adrenal va a activar receptores en respuesta al estresor. Bueno, en los seres humanos funciona de forma muy similar a cómo funciona en las ratas. En un estudio, sujetos con historia de maltrato en la infancia, se encontró que el haber sufrido abuso sexual en la niñez se asocia con una mayor metilación del promotor del gen receptor glucocorticoide y que la severidad del abuso se correlaciona positivamente con el grado de metilación del gen. Podemos ver una gráfica en la cual observamos diferentes agresiones con un mayor impacto que podrían generar mayores concentraciones o mayor metilación del glucocorticoide. El estrés prenatal, la depresión y la sensibilidad a los eventos estresantes de la vida adulta están relacionados. Hay adultos sanos que refieren, bueno, en este estudio, adultos sanos que refieren haber tenido unos peores cuidados maternos en su infancia presentan una mayor concentración de cortisol en la saliva y una mayor liberación de dopamina en el músculo estriado ante estímulos positivos de estrés. Los cambios epigenéticos que observamos en estos sujetos son la reducción de la metilación de citocinas específicas de la región reguladora del gen CRF en el hipotálamo y la amígdala con el incremento de la expresión del gen. También tenemos otro ejemplo de otro estudio que es sobre el trastorno de estrés postraumático. Aquí tenemos básicamente en este esquema que la predisposición genética, como los genes que tenemos ahí, como es el SLC6A4, el FKBP5, entre los otros, y el ambiente, que puede ser las alteraciones que tienen como el abuso infantil, abuso sexual, violencia, combate, entre otros, puede provocar una fisiopatología. Si la fisiopatología no se ve ayudada por la respuesta del eje hipotálamo pituitario adrenal, el hipocampo, la amígdala, entre otros, esto puede provocar una fisiopatología. Cuando ya se tiene la fisiopatología y no se ve atendida, puede aumentar el incremento de la gravedad de los síntomas, recuerdos intrusivos, comportamientos evitativos, consolidación de la memoria del miedo, provocando ahora sí el trastorno de estrés postraumático. ¿Qué pasa aquí? Cuando se tiene un trastorno o una psicopatología, la conducta de la persona puede cambiar drásticamente. ¿Qué cambios puede tener? Una, como se tiene ahí los ejemplos, el comportamientos evitativos, básicamente las personas evitarán el contacto social. También pueden llegar a ser agresivas, también pueden ser que estas personas revivan los recuerdos de su infancia, de un maltrato que hayan tenido o algo tan impactante en el cual pueden estar aumentando el estrés de estas personas. Bueno, en otro estudio bastante interesante, se halló una mayor metilación del receptor glucocorticoide en cerebros de víctimas de suicidio que además presentaban historia de abuso en la infancia, en comparación con suicidas sin abuso en la infancia y con sujetos control. Estos hallazgos nos sugieren que ciertos suicidios se podrían asociar al abuso infantil a través de mecanismos epigenéticos y que las marcas epigenéticas establecidas en la infancia pueden perdurar un largo plazo hasta expresarse en la adultez. Uno de los suicidios más famosos es el de Kurt Cobain, que es
es el vocalista de la banda Nirvana. Que bueno, no podemos decir a ciencia cierta qué niveles de metilación presentaba para el glucocorticoide, pero sí sabemos que la razón principal por la que se suicidó fue porque tenía o sufría de depresión, y la depresión a su vez está promovida por una alta sensibilidad al estrés. Quizás para una persona que no ha sufrido violencia en la niñez, una persona, por así decirlo, quizá el estrés que pueda experimentar no es tanto, porque no se tiene esa sensibilidad al estrés que, que desemboca en depresión. Además, se sabe que en el caso de Kurt Cobain sufrió una infancia bastante dura en la cual experimentó diferente tipo de violencia, como maltrato físico, violencia física, desatención parental, abandono parental, violencia intrafamiliar, lo cual, bueno, si juntamos esta información podríamos deducir que tenía niveles de metilación bastante altos, y por esa razón tomó la decisión de acabar con su vida. Y bueno, a pesar de que las marcas epigenómicas son bastante estables y pueden desembocar en cosas bastante graves, estas son reversibles a lo largo de la vida a través del empleo, puede ser de fármacos o a través de la exposición a diferentes eventos ambientales. Em, o por así decirlo, proporcionar una mejor calidad de vida. En un estudio diferente se utilizaron ratas adultas de baja respuesta al estrés y que recibieron adecuados cuidados maternos, y se observó que la infusión de metionina, que es una sustancia que dona metilo, revertía el patrón de metilación del receptor glucocorticoide en el hipocampo asociado a la baja respuesta del estrés, y aumentaba la reactividad del eje hipófisis adrenales a los estímulos estresantes. Asimismo, la administración de inhibidores de ADN metiltransferasa, como la cebularina, la 5-asa deoxicitidina o la RG108, produce un efecto de inhibición del aprendizaje de la respuesta del congelamiento condicionado, que es una conducta que se observa en las ratas. Además, o bueno, también se encontró que el ácido valproico, que es un fármaco que se utiliza como anticonvulsionante y además como estabilizador del humor, consolida el aprendizaje de la extensión del miedo, condicionado a través de su efecto inhibidor de la desacetilación de histonas en el gen BDNF, que es un gen que codifica para factores de crecimiento neurotrófico. Y bueno, este gen trabaja en la corteza prefrontal. Además, se ha observado que el ejercicio físico induce a la activación de la fosfoacetilación de histonas H3 en el hipocampo y del gen CFOS, lo cual permite una mejor estrategia de afrontamiento al estrés en animales de laboratorio. Y bueno, eh, las crías de rata que recibieron, bueno, en otro estudio se analizaron crías de rata que recibieron bajos cuidados maternos y que modificaron su conducta a la de altos cuidados tras ser expuestas en un ambiente enriquecido, que podría también entrar en la parte de la exposición a diferentes eventos ambientales que promueve la reversibilidad de las marcas epigenéticas. Y bueno, estas ratas fueron expuestas a un ambiente enriquecido, y también se utilizaron crías que fueron sometidas a la separación materna y que desarrollaron una alta reactividad del eje HHA al estrés. Compensaron esta respuesta posteriormente a través de unas condiciones de crianza más favorables, como por ejemplo que tuvieran una caja más grande, que tuvieran más juguetes
y que estuvieran ubicadas en diferentes lugares de la caja, además de que tuvieran más relaciones con más ratitas. Los modelos animales han propuesto algunos mecanismos epigenéticos como mediadores de los efectos beneficiosos del enriquecimiento ambiental. Por ejemplo, se ha encontrado un incremento global de la acetilación de histonas H3 y H4 en el córtex prefrontal, en el hipocampo asociado a las mejoras del aprendizaje, un aumento de la fosfoacetilación de histonas H3 del hipocampo relacionado con una menor respuesta al estrés y un menor rendimiento cognitivo, además de una inducción de trimetialización de histonas H3 en el gen BDNF y aquí en la imagen podemos observar el enriquecimiento del medio. Además, también tenemos la comparación entre la neurona de una ratita sometida a un ambiente sin enriquecimiento en comparación con una rata que sí ha sufrido el enriquecimiento del medio o que sí ha estado expuesta a un medio enriquecido. Y podemos observar que eh, las ratas que tienen un ambiente lleno de estímulos tienen mayores dendritas o mayor número de dendritas, el cual le permite crear mayor número de conexiones y por lo tanto una red sináptica más rápida en comparación con las neuronas de una rata que ha estado en un ambiente sin mucha estimulación. Y como conclusión podemos decir que los cambios epigenéticos por el factor estrés pueden cambiar la forma de la lectura y de la expresión del material genético, mientras que en la conducta se puede expresar a través de diferentes psicopatologías. A pesar de estas repercusiones conductuales, es posible mejorar el estado de las psicopatologías mediante el tratamiento con fármacos o con el enriquecimiento del medio con el fin de modificar favorablemente los procesos moleculares que ocurren en el epigenoma. Daremos aquí nuestras opiniones. En mi opinión, los trabajos realizados sobre la epigenética son verdaderamente importantes, no solo para saber cómo es que el ambiente y la genética de las personas se ven modificados, sino también el usar, cómo pueden usar métodos farmacéuticos o terapéuticos para contrarrestar problemas fisiopatológicos o psicopatológicos que pudiesen obtener a lo largo de la vida. Y bueno, mi opinión es que aprender acerca de cómo funciona la epigenética nos abre el panorama para conocer aún más el funcionamiento del ADN. El mecanismo principal de la epigenética se entiende como el encendido y el apagado de los genes, que es bastante útil en el proceso de diferenciación celular y por ello también, también a la aclimatación favorable o desfavorable del organismo al ambiente. Quizás se puedan proponer procesos evolutivos a partir de la epigenética. Y si fuese posible la manipulación de forma directa en la expresión de genes específicos utilizando el epigenoma, podríamos observar resultados bastante impresionantes como si de ciencia ficción se tratara. Una propuesta que yo haría sería retrasar el proceso de acortamiento de los telómeros, el cual es la principal razón por la que se determina nuestro tiempo de vida. También me parece de suma importancia comprender que los eventos del medio afectan de forma tan drástica a una persona que repercuten en nuestro epigenoma y por lo tanto también en nuestra conducta. Es posible dilucidar por qué razones que nos comportamos como lo hacemos. Esta información debe de ser comprendida por la mayor parte de la población y digo esto con la intención de evitar la violencia en la niñez, ya que aumenta la capacidad para estresarse en una persona adulta y puede tener consecuencias gravísimas como psicopatologías o, aún más grave, el suicidio. En México es muy común el maltrato infantil. La población mexicana ignora que el infante ha sufrido violencia. Que el infante que ha sufrido violencia tiene en su desarrollo psicológico consecuencias desfavorables, de que en algún momento será un adulto cuya conducta será patológica y posiblemente pueda ser hasta violenta. De esta forma se crea una cadena de violencia con muchas consecuencias, entre ellas concebirla como una conducta normal y necesaria en México, por ejemplo, para educar a los niños, para manifestarte
para manifestarse ante la sociedad, para poner para exponer una idea, para defender un punto de vista o incluso hasta para bromear. La ignorancia de este tema nos condena a vivir en una sociedad violenta, aunque no seamos partidarios de esta. Y bueno, estas son algunas de nuestras referencias. Esperemos que les haya gustado y si tienen preguntas, háganoslas llegar. Adiós. Muchas gracias.